Bueno, vamos a sumergirnos en La última y la verdad monumental novela de Dostoyevsky. Pero por un momento olvidemos que hay un asesinato que mueve la trama, porque Los hermanos Karamazov es, en el fondo, una exploración increíblemente profunda de una de las preguntas más antiguas de la humanidad, una que de alguna forma nos persigue a todos. Y esta frase, que la pronuncia uno de los personajes centrales, es, digamos, la clave de todo. Es un auténtico grito de desafío que resume el conflicto que recorre cada página del libro. No es solo una cita, es una declaración de guerra contra el orden mismo del universo. Esta es la gran pregunta que Dostoyevsky nos lanza a la cara. Y no ofrece una respuesta fácil. Lo que hace es presentarnos a tres hermanos, cada uno con una personalidad y una forma de ver la vida radicalmente distintas, para explorar tres caminos posibles, tres maneras de enfrentarse a esta terrible realidad. Empecemos por el intelectual, el rebelde, Iván Karamazov. Es él quien plantea el desafío más potente y desde luego más articulado contra la fe y contra cualquier justificación del sufrimiento. Para la mente de Iván, una mente que él llama euclidiana, o sea, lógica y racional, esto es simplemente inaceptable. Le dan igual las grandes armonías futuras o los paraísos que le prometan. El tormento de un solo niño inocente convierte todo el orden divino en un completo absurdo, en una atrocidad que se niega a aceptar. Y esto nos lleva a un concepto clave. La postura de Iván no es un intento de entender el sufrimiento, es lo que se llama una antiteodicea, es decir, un rechazo frontal. Se niega a justificar cualquier sistema, divino o humano, que exija la tortura de inocentes como peaje para la salvación o la armonía. Su rebelión llega a su punto más alto en la historia que él mismo inventa, el Gran Inquisidor. Aquí Iván ya no solo argumenta, es que sienta al mismísimo Cristo en el banquillo de los acusados. Prepara el escenario para un juicio a la idea misma de la libertad humana. Lo que el Inquisidor le dice a Cristo es brutal. Viene a decirle que la Iglesia ha tenido que corregir su obra. ¿Y por qué? Porque la libertad de elección que Cristo ofreció es una carga demasiado pesada para la humanidad. La gente, según el Inquisidor, no quiere libertad, quiere pan, quiere milagro, misterio y autoridad. En una palabra, quiere seguridad. Y de toda esta rebelión, de la idea de que Dios ha muerto y de que no hay un orden moral superior, surge la conclusión más famosa y escalofriante de Iván. Si no hay Dios, si no hay inmortalidad, entonces no existe la virtud, y por lo tanto todo, absolutamente todo, está permitido. El pensamiento de Iván fue tan potente que resonó décadas después. Para los existencialistas del siglo XX como Camus, Iván no era solo un personaje de ficción, era el arquetipo del rebelde metafísico, el hombre absurdo que se levanta y se enfrenta a un universo que le parece silencioso e injusto. Muy bien, dejemos por un momento en la rebelión intelectual de Iván y pasemos a su hermano mayor, Dmitri. Su respuesta al sufrimiento es completamente diferente. Es visceral, es pasional y es profundamente personal. A diferencia de Iván, Dmitri no se para a teorizar. Es un hombre de impulsos, de amor, de ira. Él no piensa en el problema del mal, lo encarna y lo sufre en su propia piel. Así que representa un camino totalmente distinto. Y aquí viene el giro. En medio de una injusticia terrible, Dmitri encuentra una oportunidad. En lugar de rebelarse como haría Iván, acepta su condena como una forma de expiación. Ojo, no por el crimen que no cometió, sino por toda su vida de excesos. Él cree que a través de ese sufrimiento puede, y cito, regenerar a otro hombre en sí mismo y volver a conectar con la humanidad. Y con esto llegamos al hermano menor, a Alexei, o Alyosha como le llaman. Él es el héroe de la novela, y a través de él, Dostoyevsky nos presenta su propia contrapropuesta al desafío de Iván. Alexei no entra en debates filosóficos complejos. ¿Es un hombre de fe? Sí, pero su fe no es abstracta, no es teórica. Es una fe que se manifiesta en el amor activo, en la compasión real y en la conexión con los demás. Aquí está el corazón de la filosofía de Alexei, una idea que es verdaderamente radical. La culpabilidad ante todos y por todo. Pero cuidado, esto no significa una culpa que paraliza, es más bien una responsabilidad universal. Significa que el sufrimiento de cualquiera es asunto de todos, una llamada a la empatía y sobre todo a la acción. Y esto no es solo una idea bonita, lo vemos en la práctica. Mientras Iván se atormenta con la crueldad del mundo, Alexei sale a la calle y, a través de la simple bondad, transforma la vida de un grupo de niños, creando comunidad y sentido donde antes solo había dolor. Así que, para resumir un poco, la novela nos presenta tres opciones muy claras.
Por un lado, la rebelión intelectual de Iván, que rechaza el sistema de plano. Por otro, la expiación personal de Dmitri, que busca la redención a través del sufrimiento propio. Y finalmente, la responsabilidad activa de Alexei, que busca aliviar el sufrimiento de los demás. Pero la conversación no termina aquí, ni mucho menos. Para entender del todo la propuesta de Dostoyevski, es fascinante ponerla frente a la de su gran rival literario y filosófico. A Tolstói también le obsesionaba el sufrimiento, pero su diagnóstico era muy diferente. ¿Y si el problema no fuera una cuestión de fe o de metafísica en absoluto? Y esta comparación lo deja clarísimo. Para Dostoyevski, la gran batalla se libra en el alma de cada persona. Es una lucha interna, espiritual. Para Tolstói, en cambio, el origen del mal es externo. Está en las estructuras sociales y políticas corruptas, en el poder del Estado y de la Iglesia que aplastan al individuo. Y esta es la pregunta final que nos deja este análisis, una pregunta que une el siglo XIX con nuestro presente. ¿Dónde ponemos el foco? ¿En la transformación interior, como proponen Dmitri y Alexei, o en el combate contra las injusticias del sistema, como sugeriría Tolstói? Quizás la respuesta más completa y, desde luego, la más difícil se encuentre en algún punto intermedio.